Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Heredia y hoy vamos a hablar brevemente sobre el deterioro cognitivo en la epilepsia. La epilepsia es un grupo de trastornos neuronales que se caracterizan por patrones anormales de la actividad eléctrica cerebral, que se traducen en una sintomatología parecida, es decir, crisis epilépticas. Estas pueden implicar movimientos, sensaciones, emociones, comportamientos involuntarios y o convulsiones violentas, que pueden ser generales o parciales, casi siempre acompañadas con una pérdida del conocimiento. Arriba podemos ver la definición que le da la Organización Mundial de la Salud. Abajo a la izquierda podemos ver todos los neurotransmisores asociados a esta familia de trastornos. Y abajo a la derecha podemos ver la clasificación que le da la Organización Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, la clasificación que se le da a los tipos de convulsiones. Entonces, dependiendo de las convulsiones, síntomas que presente la persona, entre otros factores, pues tendrá cierto tipo de epilepsia. La idea de que la epilepsia causa detrimento cognitivo surgió en la época contemporánea, a partir de los términos de demencia epiléptica y carácter epiléptico, que fueron propuestos a finales del siglo XIX por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, conceptos que posteriormente desarrolló junto al neurólogo y psiquiatra Oswald Bumke. Pero las primeras correlaciones clínicas tangibles entre la epilepsia y las funciones intelectuales se obtuvieron hasta la década de los 70, cuando en el 72, en la Universidad de Cornell, Berkeley, en Estados Unidos, el Dr. Tarter R. reunió múltiples reportes de pacientes con epilepsia de distinto origen y asociados a deterioro intelectual para un estudio longitudinal a 50 años, lo que le permitió establecer una correlación entre ciertos patrones de electroencefalograma y el foco epiléptico con la función intelectual. Aquí arriba a la derecha podemos ver la foto de Emil Kraepelin, que fue el que realizó estos primeros estudios para asociar foco epiléptico y algún déficit con alguna función cognitiva. Y abajo a la izquierda podemos notar de las cosas que encontró. Es decir, cuando encontraban un foco epiléptico en determinada zona, pueden asociarlo con ciertos síntomas en específico. Por ejemplo, en el lóbulo occipital suele haber alucinaciones en algunos casos. Eh, Esto, por supuesto, es exclusivamente en epilepsias focales, es decir, donde se puede identificar dónde está comenzando la crisis epiléptica. Porque en las crisis generales no siempre se puede saber dónde es que está comenzando, en qué parte de la corteza cerebral está comenzando la crisis. Y bueno, los pacientes con crisis generalizadas suelen tener varios de estos síntomas o al revés, no poder tener ninguno de estos síntomas porque inmediatamente sufren de un desmayo con convulsiones. Las pruebas psicométricas están diseñadas para poder estudiar desde la conducta las características del funcionamiento de la cognición, y las técnicas de registro por el electroencefalograma permiten medir la actividad eléctrica de la corteza cerebral producto de los procesos neuropsicológicos que conforman a la cognición, es decir, los potenciales de acción de la corteza cerebral, haciendo viable investigar patrones de actividad neuronal durante el sueño o cuando se ponen en marcha procesos de atención y memoria, así como calcular la velocidad de procesamiento de la información bajo diferentes estímulos y condiciones. Es por eso que estas dos técnicas son de las más empleadas para la investigación sobre la epilepsia y cognición. Por ejemplo, es muy común que se aplique el test de IQ general. Y también aquí abajo a la izquierda podemos notar los patrones de electroencefalograma que un neurólogo busca o un psiquiatra o psicólogo busca cuando revisa las medidas de electroencefalograma. Cualquiera de este tipo de ondas que son señal de que esta persona tiene epilepsia. Y a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo son estos tests. Por ejemplo, este test en específico es el Ray Visual Design Learning Test, que consta de unas 15 figuras que se le preguntan en diferentes ensayos y después de diferentes tiempos para ver qué tanto las recuerda, que también las recuerda. Entonces así es como se estudia básicamente con este tipo de pruebas, estas técnicas,
la cognición en la epilepsia. Se utilizan otras técnicas y otros modelos, pero la mayoría de las investigaciones se basan en este tipo de test y de medidas. Por otro lado, tenemos a las enfermedades comórbidas, es decir, los trastornos cognitivos que no se pueden adjudicar como tal a la epilepsia, pero que sí es muy común que los pacientes con epilepsia padezcan. Los trastornos comórbidos más comunes asociados con la epilepsia son problemas de aprendizaje, depresión, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, afectación de las funciones ejecutivas, reducción de la velocidad de procesamiento, déficits del lenguaje, pero sobre todo sobresalen los problemas de memoria, en particular la memoria verbal. Estos trastornos son comunes, pero son más frecuentes en ciertos tipos de epilepsia y en muchos casos ni siquiera están presentes. Entonces, en los años 90 es cuando se comienzan a identificar ya los principales factores predictores de la alteración en la capacidad cognitiva en pacientes con epilepsia. En orden de relevancia son los siguientes: la edad del paciente y tiempo de padecer las convulsiones, puesto que el inicio de las crisis a una menor edad se asocia a un menor desarrollo intelectual, mientras que una mayor duración de las crisis se relaciona con un pobre desempeño intelectual. Los fármacos antipilépticos. Dado sus efectos dañinos sobre el sistema nervioso, su influencia varía según la cantidad, el tipo de antipiléptico, las características y reacciones individuales del paciente, y si es mono o politerapia. La localización. Aunque suele ser algo controversial, se ha correlacionado la disfunción del lóbulo frontal con un bajo coeficiente de inteligencia, a una escala ya muy genérica, mientras que el déficit en la memoria verbal específicamente es más frecuente en la alteración del lóbulo temporal. Como estas, se han identificado algunas otras alteraciones cognitivas específicas correspondientes a determinadas ubicaciones de los focos epilépticos. Y por último, la etiología de la enfermedad, es decir, su origen. Dependiendo de las causas que subyacen al trastorno epiléptico, es que se muestra un deterioro distinto en distintas zonas del sistema nervioso. No es lo mismo el cerebro de alguien que ha crecido con epilepsia desde que es muy pequeño porque la heredó de sus padres, por ejemplo, y cuya fisiología cerebral se ha modificado por las crisis durante el desarrollo temprano, a alguien que presentó síntomas por primera vez en la adolescencia, producto de una fuerte infección, o un adulto cuyas convulsiones se dieron a partir de un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, esto último no está tallado sobre piedra, ya que la investigación continúa y es un problema muy complejo y difícil de investigar. Así que sigue habiendo controversia debido a que cuesta mucho replicar resultados de otras investigaciones. Por ejemplo, se propuso, como ya se dijo, que estos defectos en la memoria están muy en relación al número de crisis. Sin embargo, se han observado en pacientes con pocas crisis convulsivas. Otros autores han observado que las alteraciones cognitivas no solo se presentan en focos específicos, como serían las alteraciones de memoria verbal en el lóbulo temporal, ya que también se han descrito independientemente de la localización del foco de descarga. Y otros últimos autores han propuesto que son los fármacos antiepilépticos los principales causantes. Así pues, falta definir la relevancia de cada uno de los factores, como los fármacos antiepilépticos, el número de crisis, la localización del foco, etc. Eh, Hace falta definir mejor cómo juegan esos factores entre sí para provocar determinados trastornos cognitivos o enfermedades neurodegenerativas. Así pues, al igual que en los estudios que evalúan las alteraciones cognitivas de los fármacos, los estudios que buscan correlaciones de causa entre la epilepsia y las enfermedades neurodegenerativas no siempre arrojan resultados concluyentes. No obstante, la mayor parte de la literatura al respecto concuerda en que existe comorbilidad significativa entre estas patologías y que en muchos casos sí podría ser de naturaleza causal. Es decir, estadísticamente los pacientes epilépticos tienen una mayor probabilidad de padecer Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y síndrome de Huntington, entre otro tipo de demencias.
Se desconoce la importancia que juegan cada uno de estos factores por separado, en parte por la dificultad de realizar estudios longitudinales o encontrar población suficiente con las características necesarias. Otros hallazgos obtenidos por estudios de electroencefalograma apuntan a que las descargas interictales pueden alterar los dominios de la atención, memoria y otros dominios cognitivos. Las descargas interictales se refieren a un tipo específico de actividad eléctrica anormal que ocurre en el cerebro entre los episodios de crisis epilépticas o convulsiones. Es decir, estas descargas son patrones de actividad neuronal que ocurren de forma habitual casi exclusivamente en personas con epilepsia. De hecho, algunos estudios sugieren que las descargas interictales durante el sueño son factor importante en la generación de una enfermedad neurodegenerativa, dado que interrumpen los ciclos REM y no REM, empeorando así la calidad del sueño y su función reparadora y conciliadora de la memoria, lo cual afecta directamente a las funciones cognitivas superiores, promoviendo el deterioro neural y el envejecimiento cerebral acelerado. Así pues, estas descargas interictales, que son, pues bueno, son estos patrones que en el electroencefalograma podemos notar, que son como pues descargas epilépticas, pero son subclínicas, es decir, no tienen un síntoma visible, la persona no está sufriendo una convulsión, no está teniendo ningún síntoma consciente ni no consciente, pero si le ponemos el electroencefalograma ahí se pueden ver estas descargas. Y pues se ha propuesto que este tipo de descargas interrumpen los ciclos de sueño, promoviendo así que no se repare el cerebro durante el sueño y a lo largo del tiempo pues generando una enfermedad pues de pérdida de memoria o algún otro tipo de demencia. Así pues, se vuelve necesario buscar las causas de las alteraciones cognitivas no solo en la etiología propia de la epilepsia. Por ejemplo, también se deben investigar los fármacos antipilépticos. Más específicamente, las principales razones por las que se teoriza que los fármacos generan cambios en ciertos aspectos de la cognición son el exceso de GABA y o el bloqueo de canales iónicos de calcio, sodio y potasio, ya que estos son los mecanismos de acción de los fármacos antipilépticos, que así como al producir más GABA o al bloquear estos canales iónicos, así como pueden evitar convulsiones, pues también pueden producir irregularidades en la bioquímica de ciertas poblaciones neuronales encargadas de la cognición. Otro aspecto de estos fármacos es la influencia que pueden llegar a tener sobre la calidad de sueño, pues como en el punto pasado con las descargas interictales, ya se ha correlacionado la falta de sueño o la mala calidad de este con un peor desempeño cognitivo tanto a corto como a largo plazo. Y pues si los fármacos están alterando los ciclos de sueño, pues ahí pueden también afectar. Otros factores que se han descrito y que pueden ocasionar un déficit cognitivo son la deficiencia de ácido fólico y los trastornos en el metabolismo hormonal, ya que se sabe que ciertos medicamentos como la carbamazepina o la fenitoína generan una baja del ácido fólico disponible para el organismo y pues eso a largo plazo podría generar algún problema cognitivo. De hecho, aquí a la izquierda hay una gráfica, si le ponen pausa pueden leerlo con más paciencia, pero es una gráfica justamente de una investigación que hace esa correlación entre niveles de fármaco antipiléptico en la sangre de diferentes pacientes con epilepsia y que también se desempeñaron en una prueba de memoria. La prueba de memoria de hecho era la que les mencioné en las primeras diapositivas, esta de figuras, recordar figuras geométricas en varios ensayos. Y pues bueno, consistentemente los pacientes que tenían menos ácido fólico eran los que más fármaco tomaban y eran también los que peor se desempeñaban en esta prueba de memoria. Así podemos ver que es un problema complejo porque involucra muchos factores. Y pues bueno, la mayoría de las investigaciones coincide en que estas alteraciones cognitivas, pero sobre todo esta comorbilidad que hay entre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la epilepsia, se debe principal, aunque no exclusivamente, pero sí principalmente a dos motivos. El primero es las crisis epilépticas, pues generan daño neural acumulativo.
Este factor varía según el inicio y la frecuencia de las crisis, el tipo de epilepsia y los posibles traumas encefálicos ocasionados por las mismas. Recordemos que estos pacientes pues pierden el conocimiento muchas veces, lo cual implica golpearse en ocasiones y pues eso puede ser grave. Y el segundo factor relevante para todo esto son los fármacos antiepilépticos, dado sus efectos dañinos sobre el sistema nervioso. Su influencia varía según la cantidad, el tipo de antiepiléptico, las características y reacciones individuales del paciente y si es mono o politerapia. Sin embargo, a pesar de ser mayor que la media de las personas sanas, la presencia de alteraciones cognitivas y comorbilidad con alguna demencia en pacientes epilépticos no es tan común como los párrafos anteriores podrían sugerir, y el deterioro cognitivo en pacientes epilépticos es de hecho muy variable, incluso parece inexistente en muchos casos. Y los factores ambientales cada vez se toman más en cuenta, como la dieta, educación y la epigenética. En resumen, las alteraciones cognitivas en la epilepsia son comunes, aunque en pocos casos son graves, y ciertos déficits cognitivos están asociados a determinados tipos de epilepsia. En orden de relevancia, dependen principalmente de la edad de inicio de las crisis, número de crisis, tipo de crisis incluyendo localización, etiología, es decir, las causas de la epilepsia, los fármacos antiepilépticos y finalmente las particularidades del paciente. A nivel general, los aspectos más afectados son la velocidad de procesamiento, atención, memoria verbal y episódica a largo plazo. Mientras que el deterioro cognitivo depende principalmente y en orden de importancia a la edad, número de crisis, fármacos y desarrollo intelectual. La enfermedad de Alzheimer es la que mayor comorbilidad tiene con los trastornos epilépticos. Es decir, la epilepsia en sí misma no se considera una enfermedad neurodegenerativa, pero los pacientes con epilepsia sí son más propensos a padecer de algún trastorno neurodegenerativo, y los estudios corroboran la necesidad de estudiar otras causas, además de la epilepsia per se, que puedan dar cuenta de esta alta comorbilidad con los trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer. Pues bueno, aunque fue muy resumido, aquí tenemos una visión muy genérica de lo que se sabe de las alteraciones y cognitivas y el deterioro cognitivo en los pacientes con epilepsia. Les agradezco mucho su atención.